Saludos nuevamente, continuando con Clínica para Pruebas Nacionales. Aquí tenemos un ítem que salió en la prueba más reciente, en la prueba del año pasado. Aquí tenemos una preguntita, un problemita bien bonito de geometría plana, o mejor dicho, ligada la plana con la esférica. Aquí está ligada la plana con la esférica, una combinación. Bien, entonces, en este ejemplo 23, tenemos que un estudiante quiere dibujar una figura geométrica con una hoja de papel y luego recortarla para obtener dos triángulos iguales. O sea que va a obtener dos triángulos congruentes luego que recorte. Repetimos que un estudiante quiere dibujar una figura geométrica con una hoja de papel y luego recortarla para obtener dos triángulos iguales, dos triángulos congruentes. Entonces, pregunta: ¿cuál de los siguientes procedimientos debe efectuar para lograr lo que quiere? Vamos a ver. Primera alternativa, la primera solución, vamos a ver. Dibujar y recortar un círculo y luego recortar el círculo por el diámetro. O sea, vamos a hacer el simulacro, vamos a presentarle. Dibujar y recortar un círculo y luego recortar el círculo por el diámetro. Aquí tenemos el círculo, mírenlo ahí. Ahí está dibujado el círculo. Mírenlo ahí. Entonces, luego de dibujarlo, recortar el círculo por el diámetro. El diámetro es la línea que divide el círculo en dos partes iguales. Mírenlo ahí. Mire bien. El diámetro divide en dos partes iguales. Pues bien, entonces, dice ahí, y luego recortar el círculo por el diámetro. Si lo recortamos por el diámetro, ¿qué tenemos? Observe bien, dibujar y recortar un círculo y luego recortar el círculo por el diámetro. Entonces, si los recortamos, ¿qué se forman? Dos semicircunferencias. Háganse de cuenta que le dimos tijera y se formó eso, ¿verdad? Dos semicircunferencias. Entonces, o dos semicírculos. Ahí no tenemos dos triángulos iguales. El estudiante quiere dos triángulos iguales. Dibujar y recortar un círculo y luego recortar el círculo por el diámetro. O sea, le pasamos tijera y se forman dos semicircunferencias. O sea, vamos a recortarlo, vamos a ver. Vamos a recortarlo para que ustedes la vean separada. Ahí recortamos por el diámetro. Por el diámetro. ¿Y qué se obtienen? Dos semicircunferencias, mírenlo ahí. ¿Ve? Dos semicircunferencias, pero no dos triángulos. No dos triángulos. Entonces, descalificada la A. Queda descalificada. Segunda alternativa. Dibujar y recortar un cuadrado y luego recortar el cuadrado por una de sus diagonales. Tenemos por aquí. Ahí tenemos el cuadrado ya. Mírenlo ahí. Ya ahí está dibujado y recortado. Entonces la diagonal es la línea que va de vértice a vértice. Vértice opuesto, mírenlo ahí. Esa es la diagonal. Entonces dice que recortemos por esa diagonal. Si recortamos, mírenlo ahí. Ahí vamos a recortar. ¿Qué se va a obtener? Vamos a darle tijera, no, para que ustedes vean. Vamos a darle tijera. Le damos tijera. Ahí. Y ustedes van a observar dos triángulos iguales, dos triángulos congruentes, dos triángulos rectángulos.
dos triángulos rectángulos. Van a observar. Ahí tenemos los dos triángulos. Recortamos por la diagonal, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¿Qué se obtienen? Dos triángulos rectángulos, miren. Dos triángulos rectángulos. Ahí están. Congruentes los dos. La misma medida. La misma medida. Mírenlo ahí. Entonces, la respuesta es dibujar y recortar un cuadrado y luego recortar el cuadrado por una de sus diagonales. Esa es la respuesta, la B. La B. Entonces, si queremos analizar las otras, las podemos analizar para que ustedes vean qué truqueros son ellos. Son bien truqueros. O sea, fácilmente los engañan, los distraen. Observen la C. La C dice, dibujar y recortar un pentágono y luego recortar el pentágono por la línea que une dos de sus vértices. Pero ahí en ningún momento le habla o le aclara si el pentágono es regular. Un pentágono regular es el que tiene sus 5 lados iguales. Un pentágono tiene 5 lados. Y para que se aproximen más a lo que le piden, debe de mencionar la palabra regular. O sea, con sus 5 lados iguales. Aquí lo tenemos dibujado, mírenlo. Mírenlo ahí dibujado. Un lado, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 lados. Se ve perfectamente, ¿verdad? Entonces, dice ahí, dibujar y recortar un pentágono. Y luego recortar el pentágono por la línea que une dos de sus vértices. Si lo recortamos por la línea que une dos de sus vértices, miren lo que se obtiene. Se obtiene un triángulo arriba y abajo un cuadrilátero. Un paralelogramo, diríamos. O un trapecio. Mira, un trapecio. La base de abajo es menor que la de arriba. Y si la volteamos, pues la de abajo es mayor que la de arriba. Y sus lados opuestos son paralelos. ¿Ven? Entonces, en caso de que te hubiera dicho, luego trace una perpendicular a la línea que une los dos vértices. Mira ahí donde se forma, pero no le aclara esa parte. No le aclara esa parte. Solamente le dice, trace una línea que una dos de sus vértices. Entonces, abajo tenemos un cuadrilátero y arriba un triángulo. Pero no dos triángulos congruentes como quiere. Y por último, la D. La D dice, dibujar y recortar un semicírculo. Y luego recortar el semicírculo por el radio que forma con un ángulo recto con el diámetro. Ahí tenemos la circunferencia. ¿Verdad? Tenemos el círculo, mejor dicho, el círculo. Ahí tenemos un semicírculo. Dibujar y recortar un semicírculo. Y luego recortar el semicírculo por el radio que forma con el ángulo recto. El ángulo recto. Mira el radio que forma. Ese es el radio que forma ángulos rectos. Mírenlo ahí. Ángulos rectos. Pero cuando lo recortamos ahí, lo que se obtiene es una figura en forma de cono. Un par de conos. ¿Ve? Un par de conos es lo que se observa. Porque recuerde que ese lado es un arco de circunferencia. No un lado recto, sino un arco de circunferencia. Entonces se forman dos conos. Entonces la respuesta verdadera y correcta es la B. Dibujar y recortar un cuadrado y luego recortar el cuadrado por una de sus diagonales. Esa es la respuesta correcta. Nos vemos en el próximo encuentro. Y miren cómo analizamos esa pregunta, ese problema. Lo analizamos de una forma que ustedes pudieran observar físicamente cada una de las respuestas. Nos vemos en un siguiente ejemplo.
explicándoles otros ítems, otras preguntas, más problemas de clínica para pruebas nacionales, para las pruebas nacionales de este año. Recuerden que ese fue tomado de la prueba más reciente, de la prueba del año pasado. Así mismo salió. Ya ustedes ven cómo podemos analizar ese tipo de planteamiento. Nos vemos en el próximo encuentro.